Bueno, familia, quiero que leamos el libro de Jeremías capítulo 1. Hoy vamos a hablar de el renacimiento de la iglesia. Lo escuchaste muy bien, el renacimiento de la iglesia. Jeremías capítulo 1 dice en el versículo 4, dice: el Señor me dio el siguiente mensaje. Padre, háblanos en este día. Permítenos conocer más de tu palabra, ir más profundo en tu palabra y que seamos transformados. Dile a sí mismo: yo quiero ser transformado por ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te aseguro que vas a ser transformado en este momento, en el nombre de Jesús. Jeremías capítulo 1, versículo 4. El Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, dice el Señor. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Tremendo. Oh soberano Señor, respondí. No puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Dice el Señor: no digas soy demasiado joven. Me contestó el Señor: porque deberás ir a donde quiera que yo te mande y decir lo que yo te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad, aleluya, para que hagas frente a las naciones y reinos. A algunos deberás desarraigar, a otros deberás derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Amén, qué bendición. Ahorita estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente y quiero leer la versión textual. Ya se las voy a leer en unos segundos. Esta palabra que quiero compartirte hoy es algo que me marcó ministrando a una persona esta semana. Estábamos orando por una persona con mi esposa y Dios estaba sacando a esta persona de profundidades oscuras, de un abismo de soledad, de un abismo de tristeza. Estoy hablando de una persona muy fuerte, y cuando estábamos orando por esta persona, Dios me trajo esta palabra y fui y la busqué y dije: esta es la palabra. Quiero leértela en la traducción textual, el mismo capítulo, Jeremías 1. Pero en la Biblia textual dice así: vino palabra de Yahweh diciendo: antes de que te formara en el vientre te conocí. Antes de que te formara en el vientre de tu madre te conocí. Y antes que salieras de la matriz te consagré. Te di por profeta a las naciones. Aleluya, te di por profeta a las naciones. ¿Cuántos pueden tomar esa palabra? Entonces dije: Adonai Yahweh. O dice: oh Señor mi Dios, he aquí no sé hablar, porque soy joven. Versículo 7. Pero me dijo el Señor, me dijo Yahweh, dijo: no digas soy joven. A donde quiera que te envíe irás, y todo lo que yo te mande dirás. No temas delante de ellos, porque yo, dice el Señor, estoy contigo para librarte, dice Yahweh. Luego el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Yahweh: he aquí pongo mis palabras en tu boca. He aquí pongo mis palabras en tu boca. He aquí pongo mis palabras en tu boca. Mira, en este día te pongo sobre naciones, dice el Señor. Te pongo sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para desolar, para derribar, para edificar, para plantar. No. Yo voy a decir eso de nuevo porque eso estuvo tremendo. Versículo 10, Jeremías 1:10. Mira, en este día te pongo sobre naciones
Te pongo sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para desolar, para derribar, para edificar, para plantar. Y vino palabra del Señor diciendo: ¿qué ves, Jeremías? Una vara. Dice el Señor: bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. Voy a dejarlo hasta ahí. Vino sobre mi palabra. Vino a mí palabra de Yahweh. Y esta palabra de Yahweh, esta palabra de Jehová, esta palabra del Señor, esta palabra del Dios eterno, es para ti y para mí hoy. Hoy estamos hablando de la iglesia que renace. Hoy estamos hablando del renacimiento de la iglesia. ¿Retrocedimos? Sí. ¿Nos escondimos? Sí. ¿Tuvimos miedo? Sí. Posiblemente tuvimos temor. Llegó la temporada del COVID y nos resguardamos. ¿Recuerdas? Dijimos: no nos vamos a confinar, porque esa palabra confinamiento suena horrible. Suena como a cárceles. No nos vamos a confinar. Y entonces nos resguardamos, nos escondimos, compramos comida. Algunos compraron papel higiénico como si se fuera a acabar el mundo y desocuparon las alacenas del papel higiénico en las tiendas y en los supermercados. Fue terrible. Otros compraron y se acababa la leche, se acababa los huevos, se acababan muchas cosas en los supermercados. Y estábamos escondidos y dejamos de ver a nuestras familias por 7 y 8 meses. Hoy vi un video de una familia que apreciamos muchísimo y no habían visto a sus padres por 8 meses. Hicieron un video en vivo, un live, en el momento en que se reencontraron. Hermoso, hermoso eso. Nos escondimos, sí. Tuvimos miedo, sí. Fuimos una iglesia que tuvo que recapacitar y fuimos una iglesia en los últimos meses que tuvo que entender de qué estábamos hechos. Fuimos una iglesia que tuvo temores, sí, tuvo angustias, que tuvimos miedos, que nos comparamos cuando dijimos: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y por qué ellos sí pueden salir y por qué nosotros no? Y otros dijeron: esto es un complot contra la iglesia. Y dijeron: no, esto es Satanás que está echando para atrás a la iglesia para que se esconda la iglesia. Y la iglesia empezó a retroceder. Pero su palabra dice que nada nos podrá apartar de su amor. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y su palabra es eterna. Su palabra, no estamos fundamentados, iglesia, no estamos fundamentados en doctrinas de hombres. No estamos fundamentados en dogmas de fe de iglesia. No estamos fundamentados en etiquetas religiosas. Y ahí es cuando entendemos que mientras nos resguardamos, Dios nos hizo más fuertes. Cuando nos resguardamos, Dios nos hizo más fuertes. Cuando nos encontramos en nuestras casas y nos encontramos y nos miramos cara a cara con nuestros hijos, con nuestras esposas, Dios nos hizo más fuertes. Dios permitió que pasases todo lo que sucedió en este tiempo y Dios te mantiene con vida. Yo no le estoy predicando a los que murieron. Esas personas que murieron, los honramos y ellos se encuentran en esa presencia de Dios. Es nuestra oración. Esperamos que se encuentren en la presencia de Dios todos aquellos que han muerto en estos tiempos. Pero hoy yo le estoy hablando a la gente que está viva, aquella que tiene el celular en la mano. Le estoy hablando a la gente que se encuentra aquí con nosotros en sala. Le estoy hablando a la gente que tiene la pantalla de su computador o la pantalla o esa pantalla del televisor de 60 pulgadas y está viendo allá al pastor predicando y se ve gigante. Sí, te estoy hablando a ti, te estoy diciendo que fuimos resguardados, pero en medio de ese encierro, en medio de ese resguardo, Dios nos hizo más fuertes. No somos los mismos de antes, no somos los temerosos del año pasado, no somos los miedosos de hace un tiempo. Vivimos una metamorfosis como iglesia y en medio del proceso, aunque nos dolió y aunque el enemigo nos zarandeó, aunque nos sentimos solos, aunque nos sentimos angustiados, aunque posiblemente estuvimos con temores y con miedos, no solamente al COVID, no solamente a la calle, no solamente al salir, no solamente a la luz, nos dio temor. El enemigo colocó temor, pero Dios lo permitió. ¿Sabes por qué lo permitió? Porque preparó este tiempo. Estás escuchando bien. Este año no termina como empezó. Este año termina en bendición.
Alguien que levante su mano y diga amén a eso. Porque este año, dice el Señor, yo te doy autoridad para que te pongo sobre naciones y sobre reinos, para que arranques, para que destruyas, para que desoles, para que derribes y también para que edifiques y para que plantes. Y de pronto tú dices, ey, explícame eso porque no entiendo. Ahora, ¿cómo es que la Biblia dice que que el Señor pone autoridad sobre mí para destruir? Sí, porque el Señor necesita gente valiente que se arriesgue a creer. Gente valiente que se arriesgue a confiar en su palabra. Un día se acerca Nicodemo, un hombre maestro de la ley. Un hombre que conocía las Escrituras, pero no tenía la revelación de Jesucristo. Pero se acerca a Jesucristo y le dice: Maestro, sabemos que tú eres maestro porque Dios está contigo. Sabemos que tú eres maestro porque Dios está obrando a través de ti y haces milagros. Pero ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tienes señales, milagros y prodigios? Y Jesús le dice: Nicodemo, le dice a un maestro de la ley, a un fariseo de fariseos, le dice: ay, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. De cierto os digo que es necesario que nazcan del Espíritu para que puedan ver el reino de los cielos. Ver el reino de los cielos. Es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo para que puedas entrar en el reino de los cielos. Hay gente que habla muy bonito del reino de los cielos, pero no está dentro del reino de los cielos. Hay gente que ni siquiera puede ver el reino de los cielos y por eso te tildan de loco, de fanático, de aleluya, de quién sabe cuántas otras cosas más. ¿Y qué importa? ¿Sabes cuál es el problema? Que no han nacido de nuevo. Hay gente que vive procesos de toda su vida, pero la religión lo único que les ha hecho es daño. La religión les ha hecho mucho daño. Les cauterizó la mente. El enemigo les cauterizó la cabeza, el cerebro, dicen mis hijos, que piensan con el cerebro, dice. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque no tiene peso. Porque no es la revelación de Jesucristo en sus vidas, sino es el punto 1, punto 2, punto 3 de la religión, y no te llevó a ningún lado. Y posiblemente tú te encuentres así. Posiblemente tú que estás viendo, tú que estás acá, te encuentras así y digas: ¿sabes qué? Yo llegué a esos niveles. Yo llegué a un nivel donde me aburrí de buscar a Dios y no encontrarlo. Me aburrí de las metodologías de los hombres. Me aburrí de las religiones del mundo. Me aburrí de todo esto y sencillamente siento que no tiene fuerza, que no tiene fuego, que no tiene poder. Pero cuando yo te escucho, y me lo han dicho muchas veces, y no es porque yo predique lindo, y yo a veces siento que me falta mejorar cuando predico. Te lo confieso, no soy el mejor predicador. Pero dicen: pero cuando yo me conecto contigo, cuando yo me conecto con Vida, con Pasión, cuando yo escucho lo que cantan, cuando escucho lo que adoran, yo siento que Dios me está hablando, siento que Dios me está abrazando, siento que algo pasa en mi vida. Eso es Dios. Eso es Dios, iglesia. Es el fuego de la presencia de Dios. Y Nicodemo le dice: yo siento que el Espíritu de Dios está contigo, Jesucristo. Era Jesús, le decía: yo siento que el Espíritu de Dios está en ti, Jesús. Maestro, enséñame, ¿qué es lo que tú haces? Yo tengo la teoría, pero yo lo veo en ti como práctica. Yo tengo las palabras, me sé todo el Pentateuco, me sé la Torá, me sé todas las leyes que las Escrituras nos enseñan. Soy maestro de la ley, soy maestro de fariseos. Me siguen una cantidad de personas en las sinagogas, pero no tengo vida. Y tú tocas a las personas y se sanan. Y tú tocas a los enfermos, escupes en el suelo, y cuando tocas sus ojos, los ciegos ven. En este tiempo los matrimonios se restauran. En este tiempo las familias salen en vida, en bendición. En este tiempo Dios bendice y se te ve rozagante, y te ve la sonrisa, y se te ven tus ojos brillantes. ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cambiaste tanto en esta cuarentena? ¿Por qué cambiaste tanto en esta pandemia? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Jesús! Dios lo hizo. Dios lo hizo. Dios lo hizo, y la buena obra que comenzó en ti la perfeccionará. No estás ni siquiera en la mitad del proceso. La hermosa obra que Dios hizo en ti la está perfeccionando día a día y día tras día. Yo no quería salir en vivo, yo tenía temores. Yo decía: Señor, hay iglesias donde se conectan 5,000, hay iglesias donde se conectan 20,000, hay iglesias donde se conectan 10,000. Se conectan. Yo sigo iglesias desde Melbourne,
Australia, desde Sydney, sigo iglesias como Planet Shaker, como Hillsong, como, una cantidad de iglesias. Sigo iglesias de África, y mientras que era sábado, a las 2, 3, 4 de la tarde, 5 de la tarde se empezaban a conectar, y yo veía multitudes conectándose. Cuando llegó la cuarentena y las pandemias, seguían conectándose multitudes, y salía el pastor allá con una silla, con su esposa, algunos músicos, todos con tapabocas, y se conectaban 5, 10 mil, y yo decía, Señor, y nosotros somos 5, somos 10, somos 15, ¿qué hacemos? Me da pena, Señor. Y el Señor me dijo, levántate y resplandece. Me sacó allá esa palabra de Isaías 60 y me dice, Diego, levántate y deja que mi luz brille, deja que mi gloria brille en ti, levántate y resplandece. Y yo dije, ok, Señor, voy a hacerlo. Y nos levantamos y brillamos y resplandecimos, y dejamos que la gloria del Señor resplandeciera en lo que está haciendo. Y empezó el proceso, y empezaron a llegar parejas, y empezaron a llegar familias y vidas de personas transformadas. Y el Señor después me habló a través de Isaías 60 y me dice, vendrán a ti, otra palabra, y dice, vendrán a ti personas que tú no conoces. Y lo subrayé en mi Biblia nueva. Y rayé mi Biblia nueva, y yo dije, esta promesa es tremenda y la voy a tomar para mí. Y lo subrayé y le dije, Señor, yo creo en tus promesas, y yo creo que tú tienes un propósito para nosotros, y yo creo, Señor, que tú tienes algo poderoso. Y lo subrayé en mi Biblia nueva, y le dije, Señor, yo creo en tu promesa. Y estábamos en esa época donde comenzó toda esa locura de cuarentena, de pandemias y demás. Y fue tremendo. Y dice el Señor, he aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocía correrá a ti, por causa de Yahweh, tu Elohim, tu Dios, tu Señor, tu poderoso eterno, y el Santo de Israel que te cubrió de gloria. Búscalo mientras pueda ser hallado, invócalo mientras está cerca. Dejen sus malos caminos y el inicuo sus pensamientos, y conviértanse al Señor, que se apiadará de él, a nuestro Elohim, que es grande para perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, dice el Señor, más que vuestros pensamientos. Y como la lluvia y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, y no volverá a mí vacía, sino que cumplirá, sino que hará lo que yo quiero, dice esta traducción, y cumplirá aquello para lo cual yo la envié. Y yo dije, ok, Señor, yo creo. Es la única palabra que tengo subrayada en mi Biblia nueva. Yo creo. Y llegaron personas y tocaban la puerta y llamaban por teléfono, y mis hijos decían, hicimos iglesia al parque y se vio la cosecha. Donde ustedes hubiesen ido, hubiésemos sido más de 100 personas, pero van a ir a la próxima. La gloria de Dios. Y yo dije, Señor, ¿qué quieres que predique ese día en el campo abierto? Y prediqué las buenas nuevas. Me sentía como Jesús en sandalias predicando. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y después terminamos hablando, porque ustedes son la sal del mundo, porque ustedes son la sal del mundo, para darle sabor a este mundo, porque ustedes son luz del mundo. O sea, ¿qué hizo la cuarentena? ¿Qué hizo lo que sucedió en este tiempo de resguardo? Dios nos preparó, Dios nos levantó, Dios nos fortaleció. Entonces, ¿qué hizo con Nicodemo? Nicodemo vio y dijo, eso es lo que yo quiero. Yo quiero, Señor, eso. Y Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Mateo, un día le predica, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién creen que es que soy yo? ¿Ustedes qué piensan de mí? ¿Quién creen que soy yo? Y entonces uno le dice, pues algunos dicen, Señor, que tú eres un profeta. Otros dicen que tú eres el Elías. Otros dicen que tú eres un profeta del cielo. Y Pedro levanta la mano. Pedro levanta la mano. Simoncito. Y Simoncito, que tenía su carácter y su genio, tenía su... Ay, Dios mío, el Simón era cosa seria. Levanta la mano. Cosa seria, ¿no? Ah, no, también, pero ya voy para allá, tenía cosas buenas. Entonces Simón levanta la mano y dice,
Maestro, dice, respondió Simón Pedro, esto está en Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y dice, respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres, Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, Jesús no estaba edificando su iglesia sobre Pedro. Entiéndeme esto. Jesús no edifica su iglesia sobre los humanos. Jesús edifica su iglesia sobre Petra, sobre la gran palabra que Pedro proclamó. ¿Cuál es esa palabra? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia no está edificada sobre el pecado. La iglesia no está edificada sobre un hombre. La iglesia no está edificada sobre Pedrito, sobre Simoncito, que le puso después Pedro. La iglesia está edificada sobre Jesús mismo, sobre sí mismo. Y le dice, muy bien, Pedro, eso era lo que quería escuchar. El resto dijeron cosas locas, pero él dice, tú, eso que tú acabas de decir, tú eres tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esa Petra que acabas de lanzar, yo edificaré mi iglesia. Jesucristo edificó su iglesia sobre sí mismo. Él es la piedra angular que los arquitectos desecharon. Jesucristo, dice su palabra, Juan 1:11, 1:10, 1:11, 12, dice, Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron, no lo entendieron. No le recibieron, pero a los que sí le recibieron les dio el derecho y la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser hechos hijos de Dios en esta hora? ¿Cuántos desean ser hijos de Dios? Entonces ahí es donde tienes que decir, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde te conviertes en hijo de Dios, donde te transformas, donde vuelve a ser esa alianza y el pecado queda cancelado por medio de la sangre del Cordero. Esa piedra angular es la que no ha permitido que su iglesia desfallezca. Y esa piedra se ha permanecido por siempre. Por siempre. Él es eterno, Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es Aleph Tav. Él es todo para nosotros. Él es de la A a la Z. Él es todo para nosotros. Él es el gran yo soy. Y sobre sí mismo está edificada su iglesia. Si tú y yo nos volcamos a Jesucristo de nuevo, a su palabra, Jesús le decía a los seguidores y a los fariseos, ¿a ustedes les parece que en las escrituras está la salvación? ¿A ustedes les parece que aquí está la salvación? Pero no se han dado cuenta que yo soy la palabra. No se han dado cuenta que yo soy esa escritura. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El Logos se hizo hombre y habitó entre nosotros. La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y dijimos, el ángel dijo, Jesús. Él es Jesús para nosotros. Si la iglesia se volca a Él, si la iglesia lo mira a Él, si la iglesia centra sus ojos en Él, entonces se levanta una iglesia con autoridad. Se levanta una iglesia que le cree. Y entonces por allá en Mateo, dice el Señor, escrito en Mateo, que no lo recuerda, dice, entonces Jesús se acercó y les habló diciendo a todos sus discípulos, no eran solo 12, eran muchos discípulos que le estaban siguiendo, con mujeres y con niños, y le dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les mandé. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del siglo. Esto es tremendo. Fuimos comisionados con la autoridad del mismo Dios, del mismo Alfa y Omega, del mismo Jesucristo. Fuimos comisionados con autoridad para ir y hacer discípulos. Mira, estoy hablando de esto y sale un rayo del sol del cielo. Lo estoy viendo desde acá, mira. Y está lloviendo y se ilumina el cielo, se ilumina el lugar. Dios está haciendo
milagros en este tiempo. Dios está levantando familias. Dios está levantando su iglesia. Dios está levantando su pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué lo haces, Señor? Señor, ¿por qué yo siento que estamos apagados? Porque falta el Espíritu de Dios en tu vida. Porque está apagado el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Pero cuando el Espíritu de Dios está en casa, cuando el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, cuando el Señor Jesús es honrado de una forma real, como está en su palabra, no como a mí me parece, entonces viene su palabra y lo dice: mira, que te pongo sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para desolar, para derribar, para edificar y plantar. Hoy Dios está levantando y recordándote nuevamente ese llamado que nos había hecho alguna vez. No fuimos creados para nacer, reproducirnos y morir. No fuimos creados para resguardarnos toda la vida y permanecer escondidos y para decir que tenemos miedo a las enfermedades, a los virus y a los COVID. No fuimos creados para estar debajo de una mesa. Fuimos creados como luz para alumbrar, para colocarnos encima de las mesas. Fuimos creados como sal para dar sabor, no para mantenerte escondido hasta que la sal pierda su sabor. Y entonces el Señor dice: antes de que te formara en los huesitos, en la carnecita, en la piel, antes de que te formara en el vientre de tu madre, yo te conocí porque yo te hice. ¿Quién toma esa palabra? ¿Quién toma esa palabra? ¿Quién está conectado conmigo a esta hora y dice: eso soy yo, ese soy yo, eso es lo que estoy... Eso es lo que yo sé de parte de Dios? Antes de que te formara en el vientre de tu madre, te conocí, dice el Señor. Y antes de que salieras de la matriz de tu madre, te consagré. Y entonces, ¿qué importa cuántas maldiciones nos hemos ganado en la vida en que hemos vivido? ¿Qué importa cuántos brujos han hecho vida imposible sobre nuestras carnes, sobre nuestras vidas y nuestros pensamientos? ¿Qué importa cuántos han hecho daño y cuántos han lastimado nuestro corazón y nos han herido? ¿Qué importa todo ese pasado martirizante y tortuoso que has vivido? Lo que yo te tengo que decir hoy es que fuiste consagrado desde antes, desde que fuiste formado en el vientre de tu madre. Desde antes de que salieras de la matriz de tu madre, dice el Señor, yo te consagré. Esto está tremendo, pero no se queda ahí. El Señor te consagra para sí mismo, no te consagra para otros, no te consagra para nadie. Te consagra para sí mismo, pero el mundo te dice: no, venga, yo lo consagro a la peña o al río o al árbol. No estamos consagrados ni a la luna, ni al sol, ni a la peña, ni al río, ni a nadie, ni a nada. Fuimos consagrados para el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque nos conoce y porque nos formó. Te formó, te conoce tu nombre, tus pensamientos, tus cabellos los cuenta. Conoce cuánto sufres y cuánto anhelas. Pero dice el Señor: yo te consagré y te di por profeta a las naciones. Cada vez que encuentres en la Biblia la palabra naciones, tienes que entender que no te está hablando de los países, te está hablando de pueblos, tribus, te está hablando de familias. El Señor te dio por profeta para tu casa, el Señor te dio por profeta para otras familias, el Señor te dio por profeta para tu apellido, y en ti se cortan las maldiciones de tu apellido, en ti se cortan las maldiciones de tu casa y de tu hogar, en el nombre de Jesús. Y el Señor dice: yo te di para que seas anunciante de mi palabra a las naciones, para que seas profeta. Aquí es donde muchos religiosos se muerden los codos porque no entienden, porque cuando hablan de profeta creen que es la palabra profética para un pueblo en un futuro. No se trata solo de eso, se trata de proclamar, porque profeta es quien proclama. Yo te di por profeta a las naciones para que hables de mí a las naciones. Te di por profeta a las naciones. Y entonces es cuando nos llenamos de miedo. Ay, Señor, Adonai, mi Dios, pero es que tengo miedo de hablar, soy muy joven, es que hay COVID, es que hay enfermedades, es que ¿qué van a decir de mí? Es que yo tengo etiquetas religiosas desde niño, y es que yo nací con una religión, ¿qué hago? Tengo miedo. Y el Señor dice: no digas soy joven, no digas que tienes etiquetas, no digas y no permitas que te etiqueten, porque a donde quiera que yo te envíe, tú irás, y a donde quiera que yo te mande, tú irás, y a donde yo te diga lo que tengas que decir, tú dirás.
No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Y entonces extendió su mano, y es cuando proclama esto con lo que quiero terminar hoy. He aquí pongo mis palabras en tu boca. He aquí pongo mis palabras en tu boca. He aquí yo, el Señor, pongo mis palabras en tu boca. Alguien que extienda sus manos al frente. Concéntrate en lo que te estoy diciendo, porque esto es profético y esto es lo más importante de todo lo que estamos viviendo en este momento. He aquí, dice el Señor, pongo mis palabras en tu boca. Y extendió sus manos sobre mí. Yo voy a extender mis manos proféticamente. Y dice el Señor, mira Carlos, mira Felipe, mira Lady, mira Tatiana, mira Javier, Adriana, Vanessa, mira Moni, mira Yadi, mira Janet, mira Liliana. Dios mío, si me pongo a decirlos todos, no sé ni cuántos hay ahí conectados conmigo. Mira, tú que estás ahí conmigo. Mira Nati, Andrés, mira Carlos, Adrián, Felipe, Rafita, mira Rafa, mira. En este día pongo mis manos sobre tu boca, dice el Señor, y pondré mis palabras en tu boca. En este día te pongo sobre naciones. Mira que en este día te pongo sobre reinos. ¿Quién tiene poder cuando Dios te coloca sobre reinos? Amén. Te coloco sobre reinos para que arranques, para que destruyas, para desolar, para derribar, para edificar también y para plantar, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy hay alguien que está entendiendo esa palabra y alguien está recibiendo esa palabra. Cuando leemos Isaías 61, dice el Señor, levantarás, dice el Señor, serán llamados árboles de justicia, plantados por Yahweh mismo, para que Él sea glorificado. 61:4, reconstruirán las ruinas antiguas, levantarás los viejos escombros, restaurarás ciudades destruidas. Te estoy hablando de familias, personas. Mira, como nunca antes han venido personas a nosotros, porque su promesa se cumplió. Llamarás personas que ni siquiera te conocían, y vendrán a ti personas que ni siquiera conocías. Te doy un testimonio. De pronto lo están viendo. Pastores y ministros de una institución en Venezuela nos llamó ayer para darnos y entregarnos una placa. Es una membresía para ser representantes de derechos humanos ante la ONU o de la ONU, representantes de derechos humanos para Colombia, de una entidad también desde Venezuela que la gente a nivel Latinoamérica están pagando para poder representar en su tierra. Y como pastores nos entregan también una placa, se me va el nombre en este momento, ahí está, para ser capellanes a nivel internacional, o sea, representar la Iglesia de Cristo ante las instituciones como cárceles, entidades gubernamentales, para que se abran puertas diplomáticas. Y yo decía, wow. Le mando un fuerte abrazo al pastor, al ministro y evangelista José Ríos en Venezuela. Y nos da esa noticia y yo dice, Señor, alguna vez me mencionaron ese tema y lo dejé ahí. Dice el Señor, te llamarán, te buscarán, te pondrán sobre reinos. Después nos incluyeron en un grupo de WhatsApp y empezaron otros ministros y gente que trabaja en este tema a darnos la bienvenida. Y yo decía, wow. No lo entiendo, pero yo lo recibo en el nombre de Jesús. Dice el Señor, levantarás viejos escombros y restaurarás ciudades destruidas, y los escombros de muchas generaciones. Se presentarán extranjeros a pastorear vuestros rebaños, y forasteros serán vuestros labradores y viñadores. Pero en cuanto a ustedes, serán llamados sacerdotes de Yahweh. Serán llamados servidores de nuestro Elohim. Comerán de las opulencias de las naciones y entraréis en posesión de su gloria. Poseerán el doble de la tierra y tendrán alegría perpetua.
alegría perpetua. Dios te está diciendo, levántate, porque llegó el tiempo del renacimiento de la iglesia. Lo estamos viendo con nuestros propios ojos y no es algo que nos esté pasando solamente acá a nosotros. No es algo que estemos viendo a través de las pantallas y de los medios de comunicación. No es algo que estemos viendo en las redes sociales. Es algo que le está pasando a toda la iglesia de Jesucristo. Es algo que le está pasando a todo aquel que camina con Cristo Jesús. Es algo que le está pasando a todo aquel que conoce las Escrituras. Todo aquel que conoce las Escrituras está viviendo esta palabra. Es el tiempo del renacimiento de la iglesia de Jesús. Es el tiempo de la autoridad para los hijos de Dios, para desarraigar, para derribar, para desolar, para destruir. Pero es el tiempo de plantar también. Es el tiempo de edificar también. Es nuestro tiempo. Alguien que diga conmigo, es mi tiempo. Es mi tiempo. Alguien que escriba ahí en esos chats, alguien que lo diga, es mi tiempo. Es mi tiempo. Es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo del renacimiento del cuerpo de Cristo, y veremos su gloria y veremos cómo brilla la luz de Jesús en cada uno de nosotros, y veremos familias a los pies de Jesús, y veremos señales y prodigios en medio de nosotros. Veremos cómo Dios establece su reino. Veremos la obra maravillosa, la lluvia tardía para este tiempo. Así que no te quedes por fuera. No te quedes por fuera, no des un paso al lado, no te quedes con un paso atrás. No permitas que el enemigo se robe las ideas, no permitas que el enemigo se robe tu vida y destruya tu vida. Levántate y fortalécete, levántate y resplandece, porque llegó el tiempo, iglesia, llegó el tiempo, amados. Yo pongo mis manos delante de ustedes y oro para que el Señor coloque esta palabra de Jeremías en ustedes, en el nombre de Jesús. Padre, hoy oramos para que tu palabra sea establecida poderosamente en cada casa y cada hogar que escucha en este tiempo, en cada casa y cada familia. Padre, hoy oramos para que tu palabra se establezca en los corazones de tus hijos, en el nombre de Jesús. Toda enfermedad huirá, toda dolencia huirá, toda mentira y toda maldición huirá, y se levantará tu iglesia de gloria en gloria, de victoria en victoria, para levantar tu nombre en alto y para ver manifestaciones y prodigios y señales en este siglo. Y antes de que se acabe el año, veremos respuestas sobrenaturales en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien que le dé un fuerte aplauso desde acá o en casa donde se encuentran. Bendito Dios del cielo, gracias. Aleluya.